Para la primera fila, en donde tendremos temperatura y presión, vamos a utilizar las reglas que yo tengo escritas en el PDF para identificar cada uno de los estados. Entonces, como primer dato tenemos una temperatura de menos 8 grados Celsius y una presión de 320 kilopascales. Cuando tenemos T y P, se aplica esta regla que yo la llamo como la regla 1. Estas serían las reglas 2 o la página 2 de reglas. Entonces, para aplicar esta página de reglas nos dicen debes tener temperatura y presión. Para este caso, tenemos ambas, temperatura y presión. Nos indica igual a la temperatura a la de la tabla y evalúa la presión, o igual a la presión a la de la tabla y evalúa la temperatura. Voy a optar por utilizar la primera, dado de que si estamos en líquido comprimido debemos utilizar la tabla entrando por temperatura, entonces ya estaríamos en la misma. Vámonos a la tabla termodinámica, que sería para la de temperatura para el refrigerante, la A11. Y buscamos una temperatura de menos 8 grados Celsius. Para esta temperatura de menos 8 grados Celsius, la presión es 217.8. Entonces tendremos que esta es la temperatura de la tabla y la presión de saturación. Voy a colocar a las dos SAT para no confundirnos. Entonces mi temperatura del ejercicio menos 8 grados Celsius y la presión del ejercicio 320 kilopascales. Nos dice igual temperatura a temperatura de saturación, que es lo que hemos hecho aquí, y evaluamos mi presión, en este caso, mayor que la presión de saturación, ya que presión de saturación es 217.08 kilopascales. Para este caso, mi presión, que es 320 mayor que 217, por lo tanto, me encuentro en líquido subenfriado o líquido comprimido, indicado por la tabla de reglas. Nos vamos a la presentación y colocaremos entonces en la descripción de fase líquido subenfriado o líquido comprimido. Y para ello, el volumen específico deberíamos utilizar para esta misma línea de temperatura los valores de líquido saturado. Razón porque no tenemos tabla de líquido comprimido para el refrigerante y se asume que hay un error muy bajo en utilizar el líquido comprimido a presiones bajas como líquido saturado, pero marcando el ingreso con temperatura, dado de que la presión es la que no coincide. 0.0007571. Para la segunda fila me están dando temperatura y volumen específico. Según nuestro listado de reglas, cuando tenemos temperatura o presión y cualquiera de los demás, ya sea volumen específico, energía interna, entalpía o entropía, dice que podemos aplicar esta regla. Solamente usamos la variable en las casillas que dicen allí. Entonces, lo primero que nos dicen es, mira si está en mezcla saturada. Entonces, vamos a buscarlo. La temperatura que nos dijeron, 30 grados Celsius y 0.015 de volumen específico.
30 grados Celsius, está por acá. Voy a sacar una capturita de esto. Y vamos a comprobar si estamos en mezcla saturada. Para comprobar si estamos en mezcla saturada, nos dice primeramente, evalúa si tu estado se encuentra entre volumen de líquido, volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Para estos casos, a una temperatura de 30 grados Celsius, el volumen específico de líquido es 0.0008 y el de vapor de 0.026. Recordemos que nuestro volumen específico es de 0.015. Rectificaremos. Sí. 0.015 se encuentra entre estos dos datos que tenemos aquí, por lo tanto, se confirma esta regla y aplicamos que es mezcla saturada, tal y como nos indica en nuestro esquema de reglas. Si no aplicaba la primera, seguíamos evaluando hasta llegar al resultado. Entonces es mezcla saturada. Vamos a la descripción de estado. Mezcla saturada. Y la presión debe coincidir con la línea de saturación de temperatura, dado de que es mezcla saturada. Para este caso, la presión debe coincidir con la temperatura de saturación y son 770.64. 770.54. El tercer estado es bastante sencillo porque nos dice que es vapor saturado y lo más complicado de obtener de una, digamos, de una descripción de cualquier propiedad de los estados es la fase. En este caso está en vapor saturado y la presión son 180, así que vamos directamente a la tabla buscando 180 en presión. Aquí aparece 180 kilopascales en presión y como nos dice que es vapor saturado, obtendremos directamente el valor de volumen específico para vapor saturado. 0.11.041. Y la temperatura de saturación será esto, ya que estamos en saturación, línea de saturación, siempre coincide la horizontal. Menos 12.73. Y ya llegamos a la cuarta línea para este ejercicio corto. Y tendremos nuevamente T y P. Como lo vimos en las reglas, cuando tenemos T y P, igualamos una y evaluamos el otro. La temperatura 80, la presión 600. Yo recomiendo siempre primero iniciar por temperatura. Claro está, si la temperatura está en decimales que no coinciden con unos datos de la tabla y la presión sí, entonces debemos iniciar por presión. Me pareció que era 80 y 600. Bueno, tabla de temperatura. Acá está el 80. Vamos a sacar una captura hasta volumen para tenerlo acá. Voy a anotar nuevamente. Esto sería temperatura, presión de saturación en kilopascales, volumen específico de fluido y volumen específico de vapor.
¿Cómo vamos a utilizar primero igualar temperatura a temperatura de saturación? Ahora vamos a tener que mi presión es 600 kilopascales, la que nos da en la tabla, y la presión de saturación, tal como la vemos allí, es 2635.3 kilopascales. Para este caso, mi presión menor que la presión de saturación. Cuando tenemos el caso de que la presión es menor que la presión de saturación, el caso es vapor sobrecalentado. Confirmémoslo. Presión menor que presión de saturación, vapor sobrecalentado. Entonces, para este estado, nos invita a ir a la tabla de vapor sobrecalentado, que ya lo mencioné, es la A13 para este refrigerante en el libro de Sendia. Cuando estamos en la tabla de vapor sobrecalentado, debemos buscar la presión. En este caso, 600 kilopascales es igual a 0.6 megapascales, que estaríamos aquí de presión. Y para el volumen específico que tenemos, debemos identificar qué temperatura tenemos. Pero en este caso nos dieron la temperatura directamente, por lo tanto, a 80 grados Celsius, el volumen específico coincide para nuestra tabla en 0.04471. Y esto es vapor sobrecalentado. Y con ello culminamos esta parte de tabla termodinámica.